continuamos con temas que importan, siempre con temas interesantes para ustedes, nuestros queridos seguidores de Marga Marga TV. Les cuento que estamos a través de distintas señales. De hecho, ahí nos van a ayudar un poquitito en darnos la información correcta. Zapping 168, Claro, canal 646, Mundo, canal 263, Cable de la Costa, canal 98 y canal 64.5, pero hoy día también con alianzas especiales con Radio Congreso 105.1 FM y también con Radio Amor 99.3. Todos estos programas ustedes van a poder escucharlos también a través de estas dos frecuencias de radio acá en la quinta región. Continuamos y damos la bienvenida Giancarlo Barbayelata, de los pocos que lo dice bien. A la primera. Educador financiero, siempre es un agrado tenerte con nosotros, Giancarlo, y agradecerte por tu tiempo para poder contarle a la gente acerca de cómo tomar decisiones a la hora de endeudarse. Por supuesto, muchas gracias por la invitación. Saludar a toda la gente de Marga Marga TV que nos sigue, un canal que va al alza, que va creciendo, así que muchas felicitaciones por eso. Y la semana pasada, acuérdate que estuvimos hablando de la UEF, vincular un poco con los impuestos. Correcto. Y hay muchos temas que todavía siguen siendo tabú. Esta típica frase, no se habla de plata. Correcto. Que yo soy tan enemigo de eso, no quiere decir que uno tenga que hablar todo el día de plata, no, hay equilibrio, pero esto de dejarlo bajo la alfombra nos ha llevado a demasiada ignorancia financiera. No sabemos cómo endeudarnos, es bueno, es malo, con quién, a qué tasa, de qué forma, y tomamos malas decisiones. De hecho, conversamos la semana pasada que qué importante sería que desde la época del colegio, incluso en la etapa del liceo, incluso cuando ya están prontos a salir a la universidad, que los chicos tuvieron esta educación financiera mínima para que pudieran entender. Hay algunos chicos que salen de cuarto medio, ni siquiera saben cómo utilizar su tarjeta del banco. Por supuesto, ¿no? Y esto tiene que ver más allá de los gustos, porque yo entiendo que a alguien le puede gustar la mecánica, la salud, la economía, etcétera. Hay muchos gustos y cada uno bien con eso. Pero con esto te enfrentas sí o sí. Te guste o no te guste, te interese o no te interese, vas a comprar un auto en crédito, vas a comprar alguna propiedad, espero cada vez más difícil, pero ojalá puedas comprar una propiedad, vas a pedir un crédito de consumo, vas a ahorrar, vas a invertir, te va a tocar la vida hacerlo, y hay dos alternativas: o te enfrentas con ello preparado o te enfrentas a ello sin preparación. Correcto. Yo sé que el primer camino puede que no nos funcione, que nos cueste, que nos demoremos, pero el segundo va al fracaso 100%. Y hemos tenido muchos ejemplos de eso, incluso millonarios, futbolistas, cantantes con grandes fortunas, sin una administración financiera lo pierden todo. Entonces, más importante que el monto que tengas, que el sueldo que tengas, es cómo lo administras. Bueno, sin ir más lejos, es clásico ver en el pasado, en la historia, la gran cantidad de ganadores, ponte tú, del Kino, del Loto, de tener una gran cantidad de millones, a los 2-3 meses estaban de vuelta en la misma pobreza. En la misma posición, y eso es por no saber administrar los recursos. Bueno, y clave de esto es el endeudamiento. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿endeudarse es bueno o es malo? La gente que piensa, y se me lo pregunta a mí, es relativo. Porque a la larga el endeudarme, si yo, por ejemplo, quiero invertir en algo, comprar algo, a veces es mejor utilizar, creo yo, el dinero del banco que utilizar mi dinero. Claro. Porque si consumo todo mi dinero, me quedo sin dinero para el día a día. Exacto. Creo yo, no sé. Pero existe como una sensación de que la palabra deuda está asociada como a algo malo. Sí. El tipo está endeudado, esa empresa está endeudada. Entonces, automáticamente nuestro cerebro inconscientemente dicen, es malo endeudarse. Claro, porque a la larga es como el pánico que si se me acumulan las deudas. Ahora, está el tema de lo que tú decías, como no hay una cultura y no hay una educación en ese aspecto. Pasa mucho, ponte tú, que la gente se endeuda, por ejemplo, con la clásica tarjeta, por ejemplo, del supermercado. Por supuesto. Y dice, voy a comprar a 3 cuotas, pero el mes siguiente vuelve a comprar a 3 cuotas. Y al siguiente lo mismo. ¿Y qué pasa? Que en el cuarto mes tienes que pagar 4 cuotas juntas. Por supuesto. Porque se te acumularon y ya no tienes cómo llegar, y ahí es cuando mucha gente termina reventando la tarjeta y no tiene cómo pagarlo. Por supuesto, y eso es el sobreendeudamiento, el que llamamos, o hoy día ya existe la ley de quiebra, donde las personas pueden quebrar y someterse a estos métodos que te permiten arrancar un poquitito del sistema, pero quedas tachado, y eso es lo que uno intenta de comunicar y evitar para que la gente se entere que endeudarse no es malo en sí mismo, es una oportunidad, como tú lo dijiste, es dinero ajeno que tú utilizas para
algún proyecto, alguna inversión, pero siempre y cuando eso te genere más ingresos. Correcto. Si tú pides deuda para comprar un televisor que no te genera más ingresos, claramente eso se transforma en una deuda mala, ¿cómo se llama? Deuda buena, deuda mala. La deuda buena, tú inviertes, no sé, en un vehículo y ese vehículo lo pones a trabajar, bueno, el vehículo te paga parte de sus cuotas. Y ahí tú tienes que ver cuánto te cobra, cuánto te paga, cuánto te mantiene. Pero cuando tú pides plata para algo que te va a generar más deuda, probablemente vas a entrar en un círculo que es fácil entrar, pero es muy, muy difícil de salir. Y eso es interesante que lo podamos conversar hoy día porque hay distintas fuentes de crédito. Pero qué buen punto que mencionaste al hablar sobre eso. O sea, la deuda sana y la deuda Que mala. te lleva, ¿Cachai? que te va a poder. Porque es verdad, o sea, a ver, lo clásico en cualquier familia, hoy día media baja, ¿cachai? Es que el televisor gigante tiene que estar. Sí. Y está bien, o sea, nadie se los critica, ni nadie le dice que está bien o mal. Pero ese bien que compraste a crédito, a la larga no te está generando ninguna devolución de dinero, ningún ingreso, excepto un bienestar. Sí, pero es que fíjate, tú pagas el televisor a crédito, ¿cierto? Correcto. Entonces uno sabe que paga el capital más la tasa de interés, que es el extra. Correcto. Pero la pregunta es, yo compro el televisor hoy, ese televisor vale 500.000 pesos. Correcto. Ese mismo televisor en 2 años más ya no vale 500.000 porque se depreció. Correcto. La diferencia con una propiedad, yo compro la propiedad, pago ese dividendo, pero esa propiedad ahora vale más. Y esa es la diferencia entre pedir plata para comprar una propiedad, que es una inversión, versus pedir plata para comprar algo que se va a depreciar. Los autos, la tele, la ropa, todos estos productos no conviene comprarlo a crédito porque estás pagando más y el producto cada vez vale menos. Va en una línea que te lleva directamente al fracaso financiero. Y hay ciertos productos que si tú los pides, ese producto va costando más en el tiempo, pasa el tiempo, lo vendes, recuperas lo que invertiste y tienes diferencial positivo a tu favor. Entonces, todas esas cosas es lo que la gente tiene que saber para poder tomar esas decisiones. Correcto, no, espectacular. Ahora, ¿qué nos puedes dar como información para toda esta gente que obviamente, bueno, para todos, para mí también? Hoy día tenerte acá, nosotros te vamos a sacar el jugo. Sí, ¿no? Queremos aprender. A mí me encanta esto porque la gente después me para en la calle y me dice, oiga, no tomé esta mala decisión, gracias. Y eso al final se va contagiando y eso es muy bueno. De hecho, ponte tú, hay un tema, por ejemplo, con el mercado automotriz. Claro. Hoy día, por ejemplo, si tú te compras un vehículo al contado y lo quieres pagar al contado, te sale más caro que comprarlo a crédito. Por supuesto. Y en ese aspecto también hay algunas triquiñuelas que se pueden utilizar para bajar el precio. Por ejemplo, no sé, un auto te puede costar 25 millones, pero si lo compras al contado y pagáis los 25 millones. Pero si lo compras a crédito, te pueden hacer descuento hasta llegar a 20 millones, por ejemplo. Claro. Y tienes que pagar el pie, y después, claro. Y después están estas compras inteligentes. Hay diversos métodos, claro. Y además el auto va con un seguro, además el auto tú tienes que considerar el costo total, porque a ese auto hay que meterle gasolina, a ese auto hay que lavarlo, a ese auto hay que estacionarlo, a ese auto hay que pagar el permiso de circulación, hay que hacerle mantención, entonces va acumulando y no hay nada de malo en aquello. El problema es cuando tú no tienes los suficientes ingresos para mantener ese nivel de auto, claro. Y te transformas después en un esclavo de la cuota del auto, claro. Y ahí entramos en una dinámica muy, muy compleja. Y odiando marzo. Además. Odiando pero mira, marzo. Pero te quería hacer una pregunta con respecto a eso. Dale. Por ejemplo, hay gente que saca un vehículo nuevo, tiene la plata para comprarlo al contado, pero sabe que si lo saca a crédito es más barato. Lo compra a crédito, paga la primera cuota, ¿cierto? Pero el mes siguiente va y pide que le traiga la deuda completa para pagarlo, finiquitarla. Termina pagando lo más barato. Es sacar el provecho al máximo, claro, que te quedas sin capital, claro. Porque terminas pagando todo de una sola vez. Claro. La diferencia es que tú tienes que ver el costo de oportunidad. ¿Qué habrías hecho tú con ese capital? Si no lo hubieses que te puede utilizado. Sacar una rentabilidad y a lo mejor eso pagas parte de la cuota. Si tú no tienes nada mejor que hacer, podría ser una buena idea. Si tú tienes algo mejor que hacer con eso, y ahí están las inversiones, que lo podríamos hablar en otro capítulo, podría ser relativamente esa jugada. Claro. Ya. Pero mira, fíjate que cuando uno necesita dinero, ¿cierto? Hoy día hay más o menos, hay muchas más formas, pero las tres grandes son el avance en efectivo. No sé si lo has escuchado. Sí. Que te lo ofrecen y lo promocionan. Y que los bancos. dicen que uno de los que más castigan con respecto Claro, a tú vas al avance, tú respiras y te dan la plata. O sea, con el interés. Para todo el mundo. Ajá. Está el crédito de consumo.
Ya. El crédito de consumo, que es cuando tú vas y pides tu plata, tu monto, pactas un periodo de tiempo. Ojo que esta tasa de interés es relativamente más alta que un crédito hipotecario. También va involucrado con seguro, etcétera. Hay que evaluar bien el monto, porque no necesariamente el monto que te dicen es el monto que va a terminar pagando. Ahí vamos a explicar también otro detalle. Y también está en la tarjeta de crédito, la famosa que tú pagas la tarjeta de crédito y a fin de mes tienes que, antes del cierre del mes, tienes que pagar lo que te dice la tarjeta de crédito, ¿cierto? Tiene estos 3 elementos para pedir dinero. Tarjeta de crédito, crédito de consumo y avance en efectivo. Lejos el peor es el avance en efectivo. No lo pidas. Simplemente acá tú pides un commodity, a ti te llega dinero. No te llega un dinero mejor, un dinero peor, un dinero... Son códigos, son números. Por ende, pagar más por el mismo servicio es como que yo te vendiera un televisor a 100.000, el mismo televisor a 500.000 y el mismo televisor a 1.000.000. ¿Cuál elige? ¿Para qué va a pedir el de 1.000.000? El más barato, si es el mismo televisor. Bueno, con el dinero que es un comodito pasa exactamente lo mismo. Entonces, el avance en efectivo es simplemente para la gente que no tiene educación financiera, que comete el error de pedir el dinero más caro. Simplemente el dinero más caro, no tiene mayor diferencia que la otra alternativa. El crédito de consumo, aquí hay que tener cuidado porque hay que analizar el CAE. Cuando tú pides un crédito de consumo, que esto lo confunden a veces con el tema del crédito del aval del Estado. Del aval del Estado, ¿cierto? Y esto, crédito, el costo anual equivalente, eso significa costo anual equivalente, también se llama CAE, que es lo que te permite comparar distintos créditos de consumo. De la misma forma que yo te decía que el avance en efectivo es más caro que el crédito de consumo, bueno, dentro de los créditos de consumo también hay créditos más caros y créditos más baratos. Y de nuevo, no tiene ningún sentido pedir en una casa el dinero más caro que en otro. Y esto simplemente usted se mete, ponga en Google ahí, comparador de créditos de consumo y te van a salir de la A a la Z todas las casas, todas las financieras, los bancos y usted elige el más barato. Usted va al banco y le dice, quiero un crédito de consumo. Y te los va a comparar. Esta es una tabla que va variando. ¿Ya? Si yo te digo, este banco verde es más barato, bueno, en 3 meses más puede que cambie la tasa y hay otro rojo que sea más barato. Entonces, en el momento de pedir el crédito de consumo, uno evalúa y elige el dinero más barato. Y el CAE simplemente es lo que te va a hacer el punto de comparación entre créditos. Porque ¿cuál es la pillería de los bancos? Te dice, el banco verde te dice, mi tasa es del 4%, venga para acá. Entonces tú dices, banco verde 4, banco rojo 5, me quedo con el verde que es más barato. Mentira, porque te están simplemente dando la tasa de interés. Cuando tú pasas al CAE, significa que involucras a los seguros, involucran los costos y todo lo que tenga que ver con el añadido del crédito. Entonces, cuando tú comparas tasa con tasa, no necesariamente estás eligiendo la más barata. Cuando tú comparas el CAE de ese banco, de ese crédito, con otro CAE de otro banco, el CAE más barato es el que te conviene, el que reúne las condiciones para prestarte el dinero más barato. Así que, ojo ahí, crédito consumo es mucho mejor que el avance en efectivo, pero compare el CAE de los créditos de consumo. Y finalmente en la tarjeta de crédito, que también es simple, porque tú pones la tarjeta, pagas a fin de mes, ningún problema si tú pagas antes de la cuota. Si tú pagas antes del periodo que se te corta la tarjeta de crédito, excelente. ¿Por qué? Porque tú utilizas los servicios, ocupas dinero ajeno, acumulas puntos, acumulas millas, kilómetros, lo que te ofrezcan, pero si tú te llegas a atrasar de la fecha, aquí muy importante, la fecha de tu cierre, te van a venir con látigo a cobrar y ese es el negocio de ellos. El negocio de ellos no es darte el crédito para que tú acumules puntos, el negocio de ellos es que te olvides de pagar la cuota porque ahí pasamos a las tasas altas y se convierte en un avance en efectivo. Entonces, yo le digo, si usted no llega a fin de mes, es irresponsable financieramente, si no se mide, no ocupe tarjeta de crédito porque se le va a pasar la fecha y empiezan la tasa de interés leonina, agresiva, que te ahoga. Entonces, si usted quiere dinero y no tiene esa programación, pida un crédito de consumo. ¿Para qué lo va a utilizar? Evalúe bien si eso va a generar más ingresos o menos ingresos y de esa forma usted puede acceder a dinero que no es suyo para utilizarlo en cosas que usted lo puede necesitar. Fíjate que estas 3 alternativas
casi nadie la sabe. Es como una caja negra. Sí. Y no es tan difícil. Aquí lo pudimos ver y explicar. Nos damos cuenta que con 15 minutos, una pequeña charla, uno relativamente aprende y puede comparar distintos instrumentos. Y eso es lo que nos hace es tomar mejores decisiones financieras. Ahora, lo que es la primera opción, hay mucha gente que al día de hoy la sigue utilizando. Por supuesto, por Para que supuesto. estamos, que es directamente ¿cómo se llama? La primera. Avance en efectivo. Avance en efectivo. Sí, Está bien. es lo Mucha más gente que lo simple. utiliza porque, claro, lo saca directo al cajero, lo utiliza en el momento, pero de verdad te estáis comiendo una comisión increíble en esa cuestión. Por supuesto. Y esta ya te la comiste desde la entrada. Acá, esta... La puedes evitar. Probablemente te la puedas saltar si eres ordenadito. Esta es relativamente más segura. Ahora, ojo, porque yo sé que aquí me van a odiar, voy a entrar en tierras complicadas, pero no solamente hay bancos, hay financieras, hay cajas de compensación, hasta ahora está de moda, no sé si viste los colombianos, que el gota a gota, etcétera. Hay distintas fórmulas para pedir dinero. Obviamente las legales son Ahora, las que... claro, el colombiano estamos hablando de un tema informal. Obviamente, y la gente entra en una situación terrible, así Sí. que, pero dentro de las formales, las cajas de compensación son muchísimo más caras, ojo ahí, porque hacen esta publicidad del abuelito, ¿cierto? Te ayudo, pero vamos a comparar tasas con tasas y las cajas de compensación probablemente te den mucho más interés que lo que te dan los bancos, que a veces son más fríos o se ven más terribles con las personas, pero te dan mejores tasas. Y ahí uno tiene que comparar. Están las mutuarias, están las financieras, están las cajas de compensación, etcétera. Hay cooperativas, hay diversos sistemas para pedir recursos y lejos los más que te dan el crédito más barato son los bancos. Así que eso es súper importante para que la gente termine comparando números con números. Oye, qué fuerte tu información, porque a la larga es verdad, o sea, en el consciente colectivo está que las cajas de compensación Claro, son como deberían más ser como más emocionales. cercanas, claro, porque a la larga aborda un público que sabemos que no la pasa bien, que está con pocos recursos, ¿cachai? Por ende, si le vas a prestar, es porque a la larga también lo vaya a apañar. Lo que pasa es que tiene que ver con el riesgo. Las cajas de compensación están más asociadas a los adultos mayores. Claro. Como los bancos salen de ese mercado, por decir, no te voy a prestar un hipotecario porque si tienes 60, esto es bien frívolo lo que voy a decir, pero si tienes 60 y te presto a 30, Puede que no a lleguemos. los 90 años puede que no lleguemos, hay seguro de gravamen, entonces mejor no te presto. Y en esa ausencia de mercado, porque la gente sigue necesitando plata, Claro. en esa ausencia de mercado entra otro segmento y dice, bueno, yo te puedo prestar, te voy a prestar a menos años, pero te voy a cobrar más porque tú eres más riesgoso Claro. para mí. Y así funciona el sistema de pedir plata. Ya, pero hay una explicación lógica detrás de eso. Que igual es bueno entenderlo Claro, también. pero lo terrible es que alguien que puede acceder al banco acceda a otro sistema porque desconoce Claro. este otro formato. Y ahí es donde uno le molesta porque dice, estoy pagando una cuota de más porque me faltó conocer información, me faltó Sí, po. haber sabido esto. Sí, es verdad. Giancarlo, pucha, qué buena información nos traes. Sí. Resumiendo, sí se puede ver como algo sano la deuda. Por supuesto. ¿Cierto? Solo Depende que, del fin que tú tengas. claro, si Depende la deuda es para reinvertir y para generar más recursos, segundos ingresos. es una sana deuda, porque a la larga se va a terminar pagando sola. Lo complejo es cuando tú generas congelamiento del capital y termináis matando el mismo capital, porque a la larga lo generas esta deuda, pero en un producto que no te va a dar una rentabilidad y a largo plazo ese dinero lo perdiste. Mira, hay un caso emblemático de esto. Polman, que hace poquito falleció, el que construyó el Costanera Center. Sí, sí. Todos decían, pero mira, si tiene tantos millones de dólares, una de las 5 fortunas más grandes de Chile, ¿por qué va a construir el Costanera Center con un crédito? Y fue tema de conversación por ahí, por el 2012, 2013, por ahí, esos años se construyó la torre gigante. Y claro, porque pidió dinero ajeno, pero para un proyecto que va a generar rentabilidad. Y que yo se va te a pagar pago solo. con las ganancias que logre con ese proyecto. Tú me ayudas a construir, yo hago un negocio y con la utilidad te voy pagando la cuota, pasan 20, 30 años y el negocio es mío y ocupé tu plata. Tú te arriesgaste y yo presenté un buen proyecto. Es exactamente lo mismo que ocurre que tú podrías hacer, pero a menor escala. Y todo el mundo me acuerdo que decía que es tonto, pero ¿para qué pide un crédito si él tiene la plata?
porque esa plata paralelamente él la hacía rendir. Como no estoy usando esa plata para ese proyecto, la rentabilizo con otros proyectos más y así sucesivamente. Y eso hace que a veces este dicho, los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres, tiene validez en eso, porque cuando tú ya tienes el capital y sabes administrar los recursos, tu círculo o tu flecha hacia arriba es imparable. No hay fórmula de perder. Y en cambio, cuando tú no tienes esta información y tienes poco capital, siempre estás ahí arañando, llegando apenas a fin de mes y empiezas a tomar estos sistemas que además te quitan lo poco que tenías, terminas pagándola en intereses. Y eso es terrible. No, genial. Muchas gracias por tu visita, Giancarlo. Siempre aprendemos algo nuevo contigo y también nos permite darle a nuestra comunidad también toda esta información muy valiosa. Esperamos verte la próxima semana. Vamos nuevamente. a ver algo de inversiones, La próxima semana. Cuando tengamos la plata. ¿Dónde Sí, la ponemos? Fondos mutuos. Ya sabemos que pedir un préstamo puede ser algo sano, pero siempre y cuando tengamos dónde invertirlo y poder rentabilizarlo. Por supuesto, el ahorro llega hasta cierta parte. Es bueno ahorrar, Correcto. pero no suficiente, no toda la vida. Es ahorrar para invertir. Si te falta la segunda parte, ya cojo. Ahí vamos con la segunda patita el próximo lunes, ¿te parece? Así es, ahí nos vemos. Dale. Bueno, así estamos finalizando este capítulo de temas que importan, siempre con interesantes invitados para ustedes, y nos estamos viendo en el próximo capítulo.